Hermanos, vamos a tener ahora el tiempo de la predicación. Y vamos a ver un texto que está ahí en Lucas 5:32. Si tienen su Biblia ahí, por favor, les pido que la abran. Lucas 5:32. Ya lo tenemos, dice Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a estar hablando el día de hoy del tema los destinatarios del Evangelio. Vamos a estar viendo en este pasaje cuál es la misión del Señor y cuál es la misión que el Señor descarta por completo. Entonces vamos a estar viendo estas dos cosas. En estos dos puntos nos vamos a enfocar para aprender lo que dice este pasaje de la palabra de Dios. Muy bien, dice ahí la palabra: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todas las cosas que fueron hechas en este mundo, todas las cosas que fueron creadas en el universo por parte de Dios, Dios las creó para el Señor Jesucristo, para la gloria del Señor. Dios nos creó a nosotros para su gloria. Aunque Dios creó al mundo también para que nosotros lo administráramos, Dios creó a todas las cosas para que nosotros las disfrutáramos. Aún así, todo es para el Señor. Es decir, el destinatario final de todas las cosas que Dios creó es el Señor Jesucristo, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Las personas de este mundo fueron hechas por medio de Él y para Él. Todas las cosas en este mundo y en todo el universo fueron hechas por medio de Él y para Él. Pero hay algo que fue hecho por Dios. Hay algo que fue preparado por Dios. Y fue preparado por Dios para nosotros. Hay una sola cosa que fue preparada por Dios para nosotros, porque nos amó. Todas las cosas fueron hechas por medio del Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo, porque su Padre Celestial amó grandemente a su Hijo, lo ama grandemente a su Hijo. Pero hay algo que es mucho más grande incluso que toda la creación y que Dios nos da a nosotros. Es algo mucho más precioso que todos los metales preciosos del mundo, que todas las riquezas que existen aquí en la tierra. Es algo mucho más resplandeciente que todos los astros de los cielos unidos en asamblea. Y eso es el Evangelio del Señor. La salvación por medio del Señor Jesucristo fue hecha para nosotros, los pecadores. Entonces el día de hoy vamos a hablar de los destinatarios del Evangelio, que somos nosotros los pecadores. Vamos a empezar con este texto. Vamos a tratar de escudriñar este versículo a la luz del pasaje y de la escritura. Lo primero que vamos a ver es la misión descartada por el Señor. El Señor fue enviado a este mundo
de parte del Padre Celestial con una misión. Pero primeramente el Señor aquí en este versículo descarta una posible misión que el hombre pudiera imaginarse en su cabeza. El Señor la descarta. Vamos a hablar de esa misión descartada por el Señor. ¿Cuál es esa misión descartada por el Señor? Que el Señor dice aquí: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuál es la misión que descarta el Señor? Que no ha venido a llamar a justos. Ahora, ¿quiénes son estos justos? Porque aquí también tenemos que entender quiénes son estos justos para que nosotros podamos saber a qué se refiere el Señor Jesucristo. En este texto aparecen en escena unos hombres llamados por la sociedad escribas y fariseos y doctores de la ley también. Estos son unos hombres que estaban preparados en las Escrituras y que creían estar justificados delante de Dios por todas las obras de justicia que hacían. Vemos aquí cómo es que estos hombres, una vez que el Señor Jesucristo, primeramente, vámonos por pasos, el Señor Jesucristo viene a donde está Leví, que es Mateo, está sentado al banco de los tributos públicos, está trabajando en lo que él, en el trabajo que él tenía, que era recaudar impuestos. Y una vez que el Señor llega con él, con este hombre pecador, con este hombre que robaba a la gente, que extorsionaba a la gente, de tal manera que les cobraba impuestos de más para poder enriquecerse. Este hombre que sabía que había pecado gravemente delante de Dios, llegó el Señor Jesucristo y lo llamó de esas tinieblas en las que vivía a su luz admirable y le dijo: levántate y sígueme. Este hombre, Mateo o Leví, este hombre queda compungido en su corazón porque al fin alguien se fijó en él, al fin alguien le dijo: Dios puede perdonarte. Cuando todos los escribas y fariseos seguramente ya lo habían condenado, ya le habían dicho: tú no tienes salvación por la forma en la que actúas delante de tu pueblo, con las cosas que haces. Pero el Señor Jesucristo fue y le dijo: levántate y sígueme. Este hombre se levanta y le sigue. Y tal fue el cambio en su vida que Leví, Mateo, invita al Señor Jesucristo a un banquete, pero lo hizo con fines evangelísticos, o sea, para que otros también escucharan la palabra de Dios que Leví había escuchado cuando el Señor Jesucristo lo llamó a la salvación. Cuando estaban ya en el banquete, sentados a la mesa con el Señor Jesucristo, todos los publicanos, las prostitutas, los pecadores, y aún también estaban ahí presentes los escribas y fariseos y doctores de la ley. Entonces estos hombres, viendo todo aquello, juzgan a los discípulos del Señor, juzgan a al mismo Señor también, emiten un juicio contra ellos, contra el mismo Creador, contra el hombre que los había, contra el ser que los había creado, el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el juicio que emiten es este, y dicen que ellos estaban, dice ahí en el versículo 30, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Esto era algo que ellos no acostumbraban, porque ellos pensaban
que si ellos convivían con publicanos y pecadores, ellos se iban a contaminar. Porque la ley habla de contaminación de la carne. Entonces, ellos pensaban que al convivir con ellos, con esos publicanos y pecadores, se iban a contaminar. Entonces, ellos juzgan a el Señor Jesucristo y a sus discípulos. Entonces, estos hombres son los justos a los que se refiere el Señor Jesucristo. Estos hombres fueron jueces de los pecadores, fueron jueces de los discípulos del Señor y fueron jueces del Señor mismo. Estos hombres sentían la autoridad para juzgar, pensando que tenían ellos los niveles y los méritos morales para condenar a todo aquel que no se apegara a sus costumbres. Por lo tanto, estos hombres se creían justos ellos mismos, y por eso se refiere a ellos el Señor. Cuando dice el Señor, no he venido a llamar a justos, se refiere a esta clase de personas. Estos justos son todos aquellos que sienten que ya son justos delante de Dios y que no necesitan de ninguna justificación de parte de Dios ni de parte de los hombres. Ellos mismos se justifican. Cabe mencionar también, hermanos, que estos hombres no eran justos verdaderos y no son justos verdaderos, porque en la actualidad todavía existen. Escribas y fariseos ya no. Eso se acabó, quedó en el pasado. Pero personas como ellos, que se creen justos delante de los hombres y delante de Dios incluso, todavía siguen existiendo. Ellos no son justos verdaderos, como los antiguos hombres de Dios. Hay que diferenciar entre los justos que se creen justos y los justos a quienes Dios justifica, quienes eran los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Ellos eran varones a quienes Dios había llamado justos y perfectos. Ellos mismos no proclamaban su justicia ni su perfección, ni su integridad, sino que era la misma palabra de Dios la que daba testimonio de estas cosas, porque era Dios mismo el que era propicio a ellos para justificarlo. Un ejemplo de ello es Abraham. Abraham fue un hombre justo delante de Dios, porque fue justificado por la obediencia que él tuvo para con Dios, por esa fe que manifestó, materializada en obras de obediencia hacia nuestro Dios. Él fue justificado delante de Dios, es lo que dice el Señor en su palabra, en Romanos, en Hebreos. Él fue justificado, también dice en el libro de Santiago, que fue justificado por esa fe que manifestó. Pero era un hombre que se equivocaba, fue un hombre que mintió, fue un hombre que tuvo que mentir para que no le fuera mal. En lugar de confiar en Dios, el padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, en lugar de confiar en Dios, cuando entraron a Egipto, cuando hubo aquella hambre en la tierra, lo que hizo fue mentir para protegerse. Este hombre, Abraham, fue el padre de la fe, pero era un hombre a fin de cuentas, con una naturaleza pecaminosa, pero era un hombre que Dios llamó justo y perfecto, como en el caso de Noé. Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones, es lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 y el capítulo 6. Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones, un hombre íntegro. Sin embargo, podemos ver también
cómo es que él se equivoca y tropieza delante de Dios, cómo se emborrachó en aquella ocasión. Él era un hombre, tenía una naturaleza de pecado, pero ¿cuál es la diferencia? Que este hombre creía en Dios, creía en la salvación del Señor. Dios lo justificó. Dios mismo era quien lo llamaba justo y perfecto. Así que no importa lo que diga el hombre, como los escribas y fariseos, a ellos sí les importaba lo que el hombre dijera. Lo que Dios dijera les importaba un cacahuate. Pero lo que el hombre dijera lo tenían de una manera muy exaltada. Entonces, lo que el hombre dijera. Estos hombres, regresando a los escribas y fariseos, estos hombres eran justos, autoproclamados. Los escribas y fariseos tenían la desagradable costumbre de tocar trompeta para dar limosna, de tocar trompeta para hacer oraciones y de tocar trompeta para ayunar. En el primer caso es literal, tocaban trompeta para dar limosna. Los siguientes dos casos, la oración y el ayuno, ahí no tocaban trompeta, pero lo decimos de una forma figurativa, porque ellos esperaban que todo el mundo los viera orar y ayunar, porque les importaba la alabanza del hombre. Estos hombres eran justos, amadores de las alabanzas de los hombres. Por eso ellos no eran verdaderamente justos, porque ellos mismos se autoproclamaban justos y porque se presentaban justos ante la sociedad, porque amaban la alabanza de los hombres, no la alabanza que proviene de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 2:28 y 29, donde dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué era lo más importante? Lo que Dios dijera. La alabanza que viene de Dios para los hombres, no la alabanza de los hombres, no la autoexaltación o la autoproclamación de hombres justos, sino la humildad delante de Dios, presentándose así delante de Dios humildes, para que Él sea quien justifique al que tiene fe como la tuvo Abraham. ¿Y por qué no vino a llamarlos a ellos a la salvación? Quizás usted se preguntará, porque dice el Señor: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué no los vino a llamar a ellos, a los que se creen justos? Porque quizás usted pueda pensar que Dios quiere salvar a todos, porque es lo que dice su palabra. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero que vengan al arrepentimiento, es lo que Él quiere, que lo conozcan a Él. Él no quiere personas que se presenten como personas justas cuando en el corazón no lo son, y ellos lo saben. Entonces, imagínense, ¿por qué entonces no vino a llamarlos a ellos, a los justos? Imagínense, una persona que piensa que no necesita de Dios, para que sea Dios quien reconozca su justicia. ¿Cuánta arrogancia no hay en esa persona? Imagínense. También Dios no permitirá, o tampoco Dios no permitirá, que su santo nombre sea blasfemado. Y Él no reconocerá a ningún justo autoproclamado y amador de las alabanzas de los hombres. Dios no lo va a reconocer. Dios va a reconocer a alguien como aquel publicano que fue a Jerusalén, al templo, a orar, y se golpeaba el pecho porque él sabía que había pecado contra Dios, y Dios sabía que Dios era el único que podía ser propicio para él.
y dijo este hombre en su oración: sé propicio a mi pecador. Y Dios lo justificó. Dios lo presentó como alguien justo delante de los cielos. Tal vez los hombres lo seguían viendo como un hombre pecador. Los fariseos, o el fariseo que estaba cerca de él, orando también, pero orando para sí mismo, lo veían como un pecador y lo condenaban. Pero Dios no lo condenaba a este publicano, sino que lo justificó. ¿Y qué es lo más importante? Lo que dice Dios. Lo que dice el hombre no importa, sino lo que Dios dice. Eso es lo que verdaderamente importa. Por eso Dios no vino a llamar a esa clase de justos. Justos que se autoproclaman justos, justos que buscan las alabanzas de los hombres, no son verdaderamente justos. Hay un caso en el Antiguo Testamento donde los hombres, un hombre se tomó atribuciones que no le correspondían. Es el caso de un hombre llamado Usa. Ahí en Segunda de Samuel, donde este hombre, cuando el rey David junto con sus hombres en una carreta llevaban el arca del pacto, el arca donde habitaba la misma presencia de Dios. Entonces estos hombres, cuando va avanzando la carreta, los toros que iban jalando la carreta se tropezaron en una tierra seguramente arada, en piedras, y la carreta se removió, por lo cual este hombre Usa toma con su mano el arca del pacto y la detiene. No le correspondía a él hacer eso. Para eso había gente que podía mover el arca. Había sacerdotes que Dios mismo había nombrado. Era como ofrecer fuego extraño. Era como ofrecer un sacrificio que Dios nunca pidió. Entonces, este hombre murió en el acto. En el momento murió porque se encendió la ira del Señor. Pero luego hubo un hombre llamado Obed junto con su familia, en donde el rey David dejó en la casa de Obed, Geteo, dejó el arca del pacto para que la cuidara. O sea, eso fue aprobado por Dios y Dios bendijo a esta familia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Por qué bendijo a uno y por qué le quitó la vida a otro, el Señor? Porque uno se tomó, en el caso de Usa, se tomó atribuciones que no le correspondían. Y en el caso de Obed, él solamente obedeció lo que Dios le estaba mandando. Entonces, esa es la diferencia. Lo mismo sucedía con los justos que se autoproclaman justos, y lo mismo sucede hoy en día también. A Dios no le agrada que una persona se tome atribuciones que no tiene, que se llame a sí mismo lo que no es, que se justifique, que se presente ante la sociedad como justo, cuando el único que puede justificarnos es el Señor Jesucristo con su sangre preciosa derramada en la cruz. Esta justicia, además, esta justicia personal les impedía arrepentirse. No hay nada más difícil, hermanos, que intentar ganar para el Señor a una persona moralmente recta. Muchas veces pensamos que esa persona es tan buena que solamente le falta convertirse al Señor. Pero saben una cosa, esas personas son las más difíciles de ganar para el Señor. ¿Por qué? Porque son las que piensan que no necesitan de Dios, porque creen en su justicia personal, se autoproclaman justos, dicen: mi conciencia está tranquila, no le he hecho mal a nadie. Recuerdo cuando vivíamos en San Nicolás de los Garza, había una persona que vendía donas, pasaba por ahí, por la cuadra. Nos gustaba comprarle donas para comer café a media tarde. Yo platicaba con él
Y cuando llegó el momento, cuando yo creí que llegó el momento y el Señor puso en mi corazón compartirle el Evangelio, esta persona no lo recibió y comenzó a predicar acerca de sí mismo. Yo le había predicado acerca del Señor Jesucristo y él comenzó a predicar acerca de sí mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Él empezó a hablar de él mismo y empezó a decir que él no le hacía mal a nadie, que él no necesitaba estar en una religión, que él tenía la conciencia tranquila, y por lo tanto ese hombre no aceptó el Evangelio. Sin embargo, en otra ocasión me tocó estar en el festejo de uno de los hermanos de aquí de Pan de Vida, y el Señor puso palabra en mi corazón, y cuando comencé a hablar esa palabra, este hombre solo escuchaba en silencio y sus ojos empezaron a llenar de lágrimas de arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y otra? En que una reconoce su pecado, en que una no piensa que es justa y sabe que es pecadora, y cuando se entera que Dios lo puede perdonar, entonces su corazón se conmueve y dice: gracias, Señor, por el perdón que tú me ofreces. Pero la otra persona cree que el tesoro más grande que tiene es su propia justicia. Ese tesoro grande que tiene de su propia justicia no le va a servir en el día del juicio. Ese tesoro no le va a alcanzar para comprar la entrada a la vida eterna, porque lo único más valioso que puede ganar la entrada a la vida eterna es el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es la auténtica misión del Señor? Dice aquí el versículo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la verdadera misión del Señor. La primera queda descartada, la segunda queda comprobada, corroborada y afirmada. Dice: he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿En qué consiste esta misión del Señor? Esta misión consiste en rescatar del hoyo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y también a aquel que reconozca que necesita la salvación de Dios. El Señor vino en humildad aquí a la tierra a salvar a todo aquel que reconozca que necesita la salvación del Señor. En realidad todo el mundo necesitamos la salvación del Señor. Ricos, pobres, doctos, simples, todo mundo necesitamos la salvación del Señor. Sin embargo, es difícil que un rico acepte al Señor como su Salvador, porque se cree autosuficiente, ha ganado tantas cosas en su vida que cree poder salir adelante sin Dios, y además que ama sus posesiones más que a Dios y no va a soltarlas. Y un pobre, una persona que no tiene nada, reconoce su necesidad, realmente sabe y ha vivido en carne propia lo que es ser alguien necesitado de todo. En este caso, lo más importante, reconoce que es alguien que necesita de Dios. Entonces, en eso consiste la misión del Señor. Ahora, ¿quiénes son esos pecadores a quienes vino a salvar el Señor? Aquí nos hace una presentación de los hombres en el versículo 29, de los hombres a quienes se refiere este texto. Dice: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos se encargaron de etiquetar a estos hombres: publicanos y pecadores. Era la verdad, eran publicanos y eran pecadores, pero ellos también eran pecadores. Sin embargo, ellos no se reconocían pecadores. Entonces, ¿quiénes son esos pecadores a quienes el Señor vino a llamar? Son pecadores como tú y como yo,
que hemos pecado delante de Dios y que Dios vino en su bondad con buena voluntad para con los hombres y vino a ofrecernos la salvación, ese gran regalo y ese gran tesoro que te ofrece gratuitamente de su Hijo Jesucristo, presentado como crucificado, porque vino a morir para que tus pecados fueran perdonados, y presentado como resucitado también, porque resucitó para darte la garantía de vida eterna, y ahora está reinando a la diestra de Dios con poder, para ayudarte a salir adelante, si tú quieres seguir al Señor. El Evangelio, hermanos, los verdaderos destinatarios del Evangelio somos los pecadores, que nos reconocemos pecadores, no las personas que se autoproclaman justas delante de los hombres e incluso delante de Dios. Los destinatarios del Evangelio, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, somos los pecadores. No son los que se autoproclaman justos, no son los ángeles, no son los ángeles caídos, o sea, los demonios. No son cualquier criatura de este mundo. No son los destinatarios del Evangelio. Son los pecadores, o somos los pecadores que reconocemos nuestra maldad, nuestros pecados delante de Dios, ante los cuales fue presentado, o ante nosotros que fue presentado el Evangelio, ese gran tesoro de salvación, para que arrepintiéndonos de nuestros pecados vayamos en pos de Él, para seguirlo de aquí en adelante. Para nosotros es ese gran tesoro, hermanos. ¿Y cuál es, hermanos, lo último que podemos decir en esta noche acerca de este texto? Es que ese arrepentimiento, porque aquí habla de arrepentimiento, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué clase de arrepentimiento es? No es un arrepentimiento de sentimientos, de remordimiento. El remordimiento de conciencia es una cosa. Que tú te sientas mal por lo que hiciste, eso no te justifica de pecado. Eso no es un sacrificio aceptable para Dios. Si hay un remordimiento de conciencia, incluso si lloraste por lo que hiciste, eso solamente es una emoción, solamente es un remordimiento de conciencia. Pero ¿qué es un verdadero arrepentimiento? Es la conciencia de que has pecado delante del Santo de Dios, del Hijo de Dios. La conciencia de que por nuestros pecados el Señor Jesucristo vino a morir por todos y cada uno de nosotros, y por todos y cada uno de nuestros pecados, que pecamos gravemente delante de Dios, que no hubo unos que pecaron más y otros que pecaron menos, sino que si el Señor Jesucristo fue sacrificado, es porque todos hemos ofendido al que es santo, 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 al que reina por todos los siglos, al que quita reyes y pone reyes, al que muda los tiempos. Lo hemos ofendido. Y por eso Él en su misericordia mandó a su Hijo. Fíjense el tamaño de la misericordia de Dios. ¿Cómo sentirías? ¿Cómo sentirías si eres casado que tu esposa te engañara? ¿O cómo sentirías si eres casada que tu esposo te engañara? Te dolería en tu corazón, te pondrías triste, tal vez decidirías cortar con la relación y nunca más volver a ver a esa persona. Bueno, Dios se ofende todavía más cuando nosotros somos infieles a Él, cuando nosotros en nuestro corazón estamos inmersos en nuestros pecados, cuando nosotros estamos inmersos en la lujuria, en la pornografía, en el adulterio, en la borrachera, en todo lo que ofende a Dios, en incluso algo peor todavía que eso, la autoproclamación de justicia. Es algo que Dios aborrece. Por eso no incluyó a los justos que se autoproclaman justos, por eso no los incluyó en el Evangelio. Él no vino a llamarlos a ellos.
Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y es grave el pecado que hemos hecho delante de Dios, porque así Él siente en su corazón que le hemos ofendido, que le hemos fallado, que lo hemos engañado, que le hemos sido infieles. Pero aún así, Él en su bondad mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, aún habiéndolo ofendido de esa manera tan grave. Vea entonces cuál es el tamaño del amor de Dios para con nosotros. Él vino a llamarlo a usted como pecador que es. Vino a llamarme a mí como pecador. Y le doy gracias a Dios que Él me aceptó. Porque aún siendo pecador, Él muestra su amor para conmigo en que siendo un pecador, Cristo murió por mí. Él muestra su amor para contigo en que siendo un pecador, Cristo murió por ti. Ese es el gran amor de nuestro Dios. Y tú y yo, que somos pecadores delante de Dios y que estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados delante de Él, somos los destinatarios del Evangelio. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, bendito Señor. Te pedimos, Señor, que si en esta noche hay alguien arrepentido de sus pecados y que quiera orar para entregarte su vida y su corazón, si en esta noche hay alguien que tu Santo Espíritu haya cambiado su manera de pensar y que haya habido un vuelco completo en su cabeza y en su corazón, y que haya caído arrodillado ante tus pies y ante tu presencia, Señor, arrepentido por sus pecados, yo te ruego por esa persona para que tú la levantes y para que tú, Señor, la lleves de tu mano y para que la ayudes a salir adelante en tu camino, Señor. Porque así como Leví te ofendía grandemente y era un pecador, tú fuiste hasta donde él estaba y lo llamaste de esas tinieblas en las que él vivía, y él se levantó y te siguió. De esa manera pongo en tus manos a todo aquel, Señor, que escuche este mensaje y que quiera ir en pos de ti, arrepentido de sus pecados, dejando a un lado la justicia personal, la autoproclamación de justicia, y que reconozca que solamente tú puedes decir que somos justos por la justificación que tú nos haces por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.